Ok, vamos a comenzar a ir explicando los rangos de temperatura que vamos a trabajar en la refrigeración, ya que son diferentes que los rangos de temperatura que trabajamos en el aire acondicionado. ¿Ok? Hay refrigeradores que también trabajan en alta temperatura, pero no a 75 grados. ¿Cuáles refrigeradores son estos? Son refrigeradores que trabajan en 55 grados. ¿Qué tipo de refrigeradores trabajan en 55 grados? Son los refrigeradores diseñados para vinos, para mantener y conservar el vino, ¿ok? Son las vineras. Para las vineras hay que tener en cuenta, y en sí en todo lo que estaremos hablando sobre la refrigeración, no es como el aire acondicionado donde tenemos una humedad relativa de un 50%. Aquí, dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar en la refrigeración, la humedad va a cambiar, ¿ok? Para las vineras necesitamos una humedad no menor del 60 y no mayor del 90%, ¿ok? Cuando los envían a revisar una vinera y que tengan algún problema, por ejemplo, eh, digamos que los llaman y les preguntan que por qué los corchos de las botellas de vino se están desboronando. ¿Qué pudieran pensar ustedes? ¿Mm? Vamos a suponer que en la botella de vino el corcho se está desboronando. Eso tiene que ver con el sistema de refrigeración y de conservación donde se está teniendo el vino. ¿Qué pudiera ser? ¿Una humedad alta o una humedad baja? Baja. Baja, ¿no? Correcto, correcto. Es una humedad baja, ya que al ver tan menos del 60% de humedad, le saca todo el agua al corcho, lo deshidrata y lo desborona. Y ahora, todo lo contrario, ¿qué pudiera ocasionar que se despegaran las etiquetas de las botellas? Una humedad alta, alta humedad. Más de un 90% de la humedad ocasionaría que se despegara la etiqueta. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque supongamos que ustedes lo llaman a un millonario para que le haga un cuarto de vino y ustedes le dejan o muy alta o muy baja la humedad de la vinera. ¿Qué va a suceder? Va a tener botellas de vino de 5.000, $3.000 y se van a echar a perder. Y la culpa va a recaer en ustedes. Entonces, por eso es tan importante el tema de la humedad en la refrigeración. ¿Ok? Ok. Los refrigeradores de media temperatura son todos aquellos refri que conocemos normalmente que trabajan desde los 35 hasta los 40. Por ejemplo, aquí en Las Vegas, yo estoy en Las Vegas y hay una institución que se llama el Health Department. El Health Department te examina los refrigeradores que no pueden sobrepasar de 41 grados. Ese es lo máximo que te permite el Health Department. No sé si en otros estados se llamará así, pero los valores van a ser estos. ¿Por qué? Porque es universal la proliferación de bacterias, el crecimiento de hongo en los alimentos a más de 41 grados Fahrenheit, ¿ok? No quiere decir que de 35 a 40 no proliferen bacterias y haya una descomposición, pero se hace muy retardado el crecimiento de estos organismos, ¿ok? También estos refrigeradores de media temperatura se son utilizados para la conservación de flores, ¿ok? En la conservación de flores también hay que tener en cuenta la humedad porque si la humedad es muy baja, ¿qué le va a pasar a unas flores? Las flores se van a secar, se van a deshidratar. Así la temperatura sea la correcta, las flores se van a deshidratar. Ahora sí. Sí. Ok. Son este tipo de equipos los que van a observar en los restaurantes. Ujú, Y estos son los refrigeradores comúnmente que se ven en los restaurantes, freezer y refrigeradores. ujú, claro. También todos estos tienen el motor aquí abajo, son más sencillos, pareciera mentira, son más costosos que refrigeradores de casa, pero son más sencillos de reparar, ¿ok? Esto no es de asustarse mucho. En cambio, un refrigerador de casa tiene más dificultad, aunque parezca mentira, y son más económicos y estos son más costosos. Por eso es que nos inclinamos a la refrigeración comercial. Un equipo como este te puede costar alrededor de 7, 8 mil dólares. Ok. Entonces, comprendiendo ya qué tipo de refrigeradores son los utilizados en el área comercial, vamos a pasar a los congeladores, que estarían en el rango de baja temperatura, ¿ok? Ujú. Baja temperatura. ¿Qué rango trabajan estos congeladores? Van a trabajar
desde menos 10 Fahrenheit a 0 Fahrenheit. Aquí, en este rango de temperatura, sí ya no hay crecimiento de bacterias, ¿ok? Ok. A partir de, como lo había mencionado antes, de 35 a 40 es lento, pero aquí ya se detiene. Pero que hay que tener cuidado de no sobrepasar de estos rangos de temperatura en lo que respecta, por ejemplo, a carnes. Las carnes no las puedes congelar más abajo de menos 10 grados Fahrenheit, por decirte, en congeladores de ultra baja temperatura, que estamos hablando de 25, menos 25, depende de las aplicaciones, menos 30, menos 40. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa si congelamos carne a esa temperatura? Como todo organismo, como la carne, está compuesta por células. Si se baja tanto la temperatura de un producto como la carne, va a ocasionar que se cristalice molecularmente y las propiedades de sabor, textura y condición van a cambiar completamente. Por eso no debemos introducir alimentos de esta índole en refrigeradores que bajen tanto estas temperaturas, ¿ok? Ok. Ok. La humedad aproximada de los refrigeradores de 35 a 40 o 41 grados va a ser de un 80%. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál es la humedad aproximada relativa de los aires acondicionados a una 50. temperatura? Ah, 50. correcto, 50%. Que es 50%. ¿Por qué de humedad? Por el confort, ¿ok? Por el confort. Pero ahora, hay cuartos donde la temperatura es similar a la del aire acondicionado. Se van a mantener entre 69 a 75 grados Fahrenheit, ¿ok? Pero la diferencia está de que estos cuartos van a tener una humedad de entre 68 a 75%, ¿ok? Se fijan que, ok, la humedad es muy cerca a la de los refrigeradores, pero la temperatura no. Estos son los cuartos que almacenan tabaco, ¿ok? Ujú. Son los cuartos que almacenan tabaco. ¿Para qué es esto? Bueno, precisamente para que la hoja no se deshidrate y no pueden estar a muy baja temperatura ni muy alta temperatura. Y es recomendable de que las paredes de estos cuartos o los recipientes o las cajas donde lo alberguen sean de madera de cedro. ¿Ok? ¿Por qué madera de Ujú. cedro? Porque la madera de cedro, al ser tan porosa, conserva mucho la humedad y la va liberando de poco a poco. Y no la libera de un golpe como puede hacer una lámina de metal. ¿Ok? Ok. Todo esto, refrigeradores, vineras, congelación, tabaco, es parte de la refrigeración. Y hay muchos más aplicaciones para la refrigeración. También vamos a hablar de la refrigeración en lo que requiere el enfriamiento y transporte de la cerveza. Ahí donde Víctor es especialista, él es hacedor de cerveza. Ujú. Víctor Aguiñanga, ahí tienen su cerveza, ¿cómo es que se llama? Rubén, tu cerveza, Víctor, ¿cómo se llama? Yunabi. Yunavi. Está la Yunavi. En la refrigeración vamos a trabajar con gases distintos a los gases que estamos utilizando en el aire acondicionado. ¿Ok? Los gases más comunes. Se van a encontrar, como siempre, el papá de todos los gases, ya saben cuál es. Este gas lo usaron para todo, para refrigeración, para máquinas de hielo, para todo lo usaron. Entonces, ¿dónde van a conseguir el R22? En las antiguas Easy Maker o máquina de hielo y refrigeradores antiguos. Entonces, para que no se sorprenda cuando consigan refrigeradores también R22. Ujú. ¿Ok? Ahora, después de haber tenido los refrigeradores de R22, evolucionaron un poco al utilizar el gas R134. ¿Ok? R134 más A, que es en la mayoría de los refris. ¿Ok?
Estos refrigeradores van a ser los de mediana, media y alta temperatura, ¿ok? Que son como las vineras y refrigeradores comunes. ¿Por qué? Porque no tienen las propiedades para hacer un gas que se utilice para baja temperatura y mucho menos para ultra baja temperatura. Ok, después de usar 134, cambiaron. Ahorita actualmente el gas que va liderando en lo que se refiere a la refrigeración utilizado en freezers y en refrigeradores es el R290, ¿ok? ¿Han escuchado de este gas? Sí. Ahora, ¿qué pasa con el Disculpe, este es el R290? propano, ¿verdad, profesor? Sí, Disculpe, es el propano. correcto, correcto, es propano. Ok, el R290 es propano, y es maravilloso para refri y freezer, pero no es maravilloso para walking, ¿ok? ¿Por qué no se usa en walking? ¿Por qué no se usa en walking? Porque en refris y en freezer llevan poquitas cantidades. Estamos hablando de que un refri de 3 puertas, un freezer de 3 puertas o refri puede usar una cantidad de menos de 1 libra, ¿ok? Y los walking cooler usarían cantidades de hasta 25 libras de refrigerante. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué tendrías ahí? Tendrías una bomba de tiempo, ¿ok? Cierto. Tendrías una bomba de tiempo que pudiera ocasionar un accidente. Ahorita le voy a mostrar un video de precisamente qué es lo que sucede cuando cuando pasa un accidente por este gas. Los freezer tienen mecanismos de descongelamiento. Eso vamos a hablar de los mecanismos de descongelamiento. Pueden haber mecanismos de descongelamiento ya sea por resistencias eléctricas o por gas caliente. ¿Cómo es por gas caliente? Es igual como que si activaras la válvula reversible en el aire acondicionado que transforma el evaporador en condensador y el condensador en evaporador. Sucede de la misma manera. Y de esa manera descongela el hielo que se crea en el evaporador de un freezer. Porque un freezer, como estamos hablando, tiene que bajar la temperatura a 0 grados y cada vez que abre la puerta o con la humedad de los alimentos se va acumulando en el evaporador y se va congelando. Entonces requiere un periodo de descongelamiento. Este periodo de descongelamiento tiene que ser controlado. Puede ser con sensores o con bimetálicos. ¿Cómo controlado? Vamos a poner un ejemplo de que el freezer estuvo cerrado durante 2 días. Nadie lo abrió, no entró humedad y no se ocasionó un congelamiento en el evaporador. Entonces, se activa el ciclo de descongelamiento y se activan las resistencias eléctricas. Se activan por media hora aproximadamente, es el periodo de descongelamiento. ¿Qué creen que ustedes que si tienen en un sistema de gas R290 se activan resistencias eléctricas que se calientan no tanto como las de una cocina de casa, pero sí se calienta muy, muy, muy caliente? Y no hay nada que detenga ese calentamiento porque no hay hielo, no se creó hielo. ¿Qué pudiera pasar? Pudiera haber una explosión al calentarse tanto el gas, ¿ok? Y eso fue lo que pasó en un refrigerador del video que le estoy comentando, que se lo voy a mandar luego. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál es el sistema de seguridad? El sistema de seguridad es un sensor que determina que ya no hay hielo en el evaporador. ¿Por qué? Por la temperatura del evaporador. Si la temperatura del evaporador es elevada, ya el sensor apaga la resistencia y continúa el ciclo de descongelamiento sin las resistencias encendidas, ¿ok? Pero en este caso que explotó fue que la gente en los restaurantes tiene un refrigerador y le meten comida hasta el fondo y el sensor estaba tocando la comida congelada, ¿ok? R290, no para walking. ¿Qué usan en walkie y en refrigeradores y congeladores un poco más modernos, de una marca un poco más reconocida? Usan el gas, el R, ah, El 404. correcto, 404A. Este se usa en refri y en congelador. Ok. Refri, ok, no lo van a ver en esos refris baratos. No lo van a ver en los refris baratos de hace algunos años. Ahorita en los refris baratos van a encontrar el R290, si sea barato. Y al 134 ya eso no lo consiguen, ¿ok? Es muy deficiente, ¿ok? Ahora, lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? He instalado sistemas de walking cooler
igual que en freezer, que usan el gas R448. ¿Ok? Este gas suplementa el 404. También es retrofit para el R22, ¿ok? O sea, lo pueden usar para el 404, R22 y hasta para el 507, ¿ok? Este es muy buen gas porque, por supuesto, las propiedades que tiene de reemplazar el R22 y el 404. Ya con este tendrías, en cuestión de espacio, en tu truck, solamente este gas para estos dos gases. Sería muy bueno. Sí. Ok. O sea, significa que los sistemas que trabajan con 404 y R22, su gas lo puede sustituir por eso. Sí, puedes sustituir el R22 y el 404 por 448. Yo he sustituido máquina de hielo. ¿La máquina de hielo con qué trabaja? La mayoría de las máquinas de hielo trabajan con 404. Ajá. En este caso, hice una reparación, una fuga, y extraí todo el gas. No tenía 404 y tenía 448 y le eché 448 y quedó, hasta el fabricante te dice que es más eficiente. Oh, Otra pregunta respecto a los gases. no te necesitas hacer ninguna modificación. Pues el vacío completo, yo creo, ¿no? Expansión, por Vacío, ejemplo. vacío, vacío, correcto, vacío. Y Ajá. más nada, correcto, vacío y ya. Oh, ok, muy bien. Eso es todo. Y recargar la cantidad que especifica el fabricante, ¿no? Mira, hay que recargar la cantidad que especifica el fabricante, pero acuérdate que al cambiar de gas, las presiones de saturación van a cambiar. Ok. Por ende, no va a ser la misma cantidad. Entonces Ah, ok. ya hay que entrar en materia de sobrecalentamiento, ¿ok? Sí. Sobrecalentamiento del Disculpe, evaporador. Ok, Ok. profe. profesor, una pregunta. Diga. Cuando hago la recarga de refrigerante, independientemente del refrigerante, ¿puedo seguir utilizando el consumo de amperaje como punto de referencia? Mira, el consumo de amperaje, eh, a mí no me gusta utilizarlo. Sí lo puedes utilizar, pero no todos los compresores te van a decir cuál es el amperaje de consumo, ¿ok? Hay unos compresores que no te dicen. Y la máquina te puede decir el consumo de amperaje, te dice el consumo total, incluyendo los ventiladores. Entonces tú te puedes tener una referencia, pero esa es una de las técnicas que yo muy poco utilizo y no recomiendo como una carga de refrigerante, el amperaje del compresor, porque este compresor puede estar viejo, cansado, y entonces consuma más amperaje y tú pensaste que lo llenaste porque la tabla del fabricante te dijo, no, llénalo hasta que llegue a 20 amperios, ponte un compresor grande, y tú lo llenaste ahí y resulta que la carga está a 3/4 de capacidad. Entonces lo mejor que es para cargar refrigerante, lo mejor, la cantidad por masa, ¿ok? Por Ok. masa, con tu balanza de precisión, pones tu tanque y ya inyectas Quiero. en cualquier tipo de máquina. Ujú. Ok. En el caso de cambios de refrigerante o que no tengas la cantidad de refrigerante que lleva el equipo, lo consecuente es el superheat y el subcooling. Igual que en el aire acondicionado. ¿Cuál es la mejor forma de cargar un equipo de aire acondicionado? Va a ser con masa, con Sí. la balanza de precisión. Si no tienes eso, ¿cuál es la mejor manera? Es con el subcooling y el superheat. Ok, pero ¿qué pasa? En los sistemas de refrigeración, y es lo que vamos a hablar ahorita, no puedes enteramente basarte en el superheat. ¿Por qué? Porque las condiciones del cuarto tienen que estar dadas para que el superheat te dé lo adecuado. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de eso en la siguiente Ok. plantilla. Ujú. Ok. Ok. Muchas Ahorita gracias, profesor. le voy a mostrar nada como referencia acá. Bueno, ya todos sabemos cómo viene el R22. Así es. El 134, a lo que se va a iniciar el trabajo de refrigeración, yo no recomiendo comprar este tanque. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque está y lo venden en Walmart por $10. Entonces, un refrigerador se lleva uno, si acaso. Entonces, es preferible tener ahí 6 botes, son $60. Este cuesta como 400, claro, tiene 30 libras, pero ocupa mucho espacio, muy pesado. Antes usaba esto, pero ya como empecé a usar mucho más gases, me quité un tanque y uso este botecito. ¿Ok? Ok. Mira, fíjense aquí, el R290 lo vendí en Walmart. ¿Ah? Un tanque, una bomba de 25 libras. No compren eso. ¿Ok? Sí. Compren esto. Claro, para usar el R290 hay que tener hay que tener cierta práctica e instrucción de cómo cargar este refrigerante, ¿ok? Y el sellado, el tipo de sellado que tiene que tener la tubería, ya que el R290 no se le deja válvula
de revisión de refrigerante, ¿ok? Y se usan herramientas especiales para trancar la tubería donde se cargó el refrigerante y se solda con gas en el sistema, ¿ok? Con gas propano en el sistema, así se solda. Por eso es que a nadie le gusta, a todo el técnico vieja escuela no le gusta trabajar con este gas, porque dice que es peligroso, que no le, Profe, que es peligroso de verdad. una pregunta. Diga. Vamos a tocar ese punto, ¿cómo se carga o cómo podría hacer la Sí, recarga? sí, Ok. sí, le voy a enseñar las herramientas que se utilizan, cómo se carga Sí. y cómo se sella el sistema. Yo mismo aquí en clase voy a agarrar un compresor y lo voy a soldar cómo se hace el trabajo del R290, ¿ok? De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Ok, aquí está el tanque del 404, es color naranja, ¿ok? Igual que los demás, el color es naranjita. Pero ahorita la compañía Honeywell lo lanza gris, o sea, los colores indiferentes, con que ustedes vean que sea 404. Ok. Este es el 448 igualmente, originalmente así azul, pero las compañías lo ponen gris, el color que les da la gana. Ok. 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 Ok, ya vamos a pasar ahorita a un sistema de refrigeración. Vamos a ver la diferencia del sistema de refrigeración de aire acondicionado y de un walking o un refrigerador. Por ejemplo, aquí todos reconocemos este sistema, ¿correcto? Sí. Tenemos una aspiración de 69 PSI que nos da 40 grados Fahrenheit de saturación con una temperatura de la línea de 60 grados. ¿Ok? Sí. Tenemos una descarga de 278. ¿Qué gas es esto? Innegablemente R22. ¿Ok? Ujú. Aquí vemos cómo el vapor calentado crea la condensación, se condensa hasta hacerlo completamente líquido, que es lo que se requiere antes de llegar a nuestro elemento expansivo. ¿Ok? Ujú. Nuestro elemento expansivo expande a una presión de 69 psi a 40 grados en forma 70% líquido, 30% vapor, y a través de que va pasando por el intercambiador de calor, que en este caso es el evaporador, va pasando al estado gaseoso. ¿Ok? Ujú. Y cuando se vuelve completamente gaseoso, va adquiriendo temperatura. ¿Ok? Entonces, la diferencia de temperatura entre la saturación y la que podemos tomar en la línea que va de regreso al compresor, ¿cómo se llama esa medición? Ese es el superheat, Superheat. correcto, superheat. Y igualmente en el condensador, la temperatura que se quiere desde la salida del compresor hasta cuando está completamente subenfriado es el subcooling. Aquí nos está mostrando 10 y 10, ¿ok? Ujú. Pero esto va a depender del fabricante, porque los que trabajan ya en aire acondicionado se pueden dar cuenta de que algunas máquinas te piden, no, que 12, no, que 13, que 14, Sí, es que cierto. 11, que 10, que 8. Se va a depender del diseño de la máquina. Ujú. Ok, aquí estamos hablando de un retorno de 75 grados Fahrenheit y una temperatura ambiente de 95 grados. Ujú. Ok, ahora, este es un sistema de R22, pero hecho como antiguamente se usaba para walking cooler. ¿Por qué usamos R22 aquí para la explicación? Porque el R22 sus mediciones son más enteras, entonces podemos apreciarlo mejor. Pero una vez conociendo, ya si ustedes lo saben, una vez conociendo un gas, conocen todos. Porque en realidad, ¿nosotros qué medimos? Medimos PSI. Eso es verdad lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los PSI o es algo más que hay que tomar en cuenta? Temperatura, ¿no? Presión de saturación, presión de temperatura de saturación. ¿Cuánto es la saturación de baja en R410? 100, 125, Saturación. 120. Oh, Saturación saturación es de 40. vapor. Sí, sí. 45. 40, Ajá, 45. exacto, 45, que nos da 69, 70 de PSI. Ujú. En lo Sí, que habla del área, mira, aquí está. Bueno, aquí 69 lo tienen a 40, oh, ¿ok? sí, sí. Pero está oscilando en estos rangos, ¿ok? Sí. Entonces, ya sabiendo que 40 o 45 es el rango de temperatura de saturación del gas R22, todos los gases es igual, sea 410, sea que estés utilizando, ¿ok? Cierto. Ok, entonces aquí en el sistema de refrigeración tenemos igual una descarga igual, ¿ok? Tenemos una descarga igual de 278, tenemos un su enfriamiento, aquí hay algo agregado, ¿ok? ¿Qué es esto? Es un ¿Cilindro? recibidor de líquido, ¿ok? Ok. Este recibidor de líquido está en todos los sistemas de refrigeración
como walking, ¿ok? Grandes, sistemas grandes. ¿Para qué se usa el sistema el recibidor de líquido? Para que nunca la válvula de expansión se quede sin alimento, sin refrigerante líquido, ¿ok? Acuérdense que a medida de la medición que les va a estar dando el bulbo termostático, la válvula de expansión va a abrir o cerrar, ¿ok? Entonces crea la expansión, nuestra válvula de expansión, pero ella está graduada para trabajar en un sistema de mediana temperatura y nos va a expandir a 49 psi, que nos va a generar una temperatura saturada de 25 grados, que es muy inferior a la temperatura de saturación que se genera en el aire acondicionado normal, ¿ok? Aquí tenemos una temperatura box temperature. Esta es la temperatura actualmente que hay en la caja, dentro de la caja. Ujú. Y acuérdense que esto es una caja insolada, ¿ok? No es como Sí. una casa que hay muchas fugas de aire, no es una caja insolada. Ok, aquí vamos a ver más adelante una plantilla para poder examinar lo que sería el superheat y el subcooling. Tienen que estar dadas unas condiciones, porque si las condiciones no están dadas, la medición no va a ser apropiada, ¿ok? Sí. Que vamos a pasar acá. ¿Dónde va a haber esta diferencia de temperatura? Esto, vamos a colocar nuestro evaporador, que en este caso va a ser evaporador de walking. Ok. Ok, el evaporador de walking echa el aire por el ventilador. ¿Por qué digo así como que si no fuera obvio? Porque en sistemas de refrigeradores absorbe el aire por el ventilador y lo tira por otro lado. Va a depender de cada sistema, pero en los evaporadores sí fluye el aire desde el ventilador. Y se absorbe el aire caliente por la parte trasera. ¿Ok? Por la parte trasera del evaporador es donde está todas las rejillas, todo el panal, el coil, ¿ok? Donde se va a ver, es la parte que se ensucia, es la parte que se le hace mantenimiento, ¿ok? Viendo cómo maneja el control de temperatura todo el sistema de refrigeración, porque todo se maneja a través de una pequeña tarjeta que es el control de temperatura, los modernos. También les vamos a mostrar cómo los antiguos manejaban el control de temperatura de todo el sistema. Ok. Vamos a suponer que el área, el room temperature, que es el room, está a 35 Fahrenheit. ¿Ok? Y una medición correcta sería que nuestro evaporador estuviese en 25 Fahrenheit. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a medir la temperatura de nuestro evaporador? ¿Vamos a perforar la lata del metal para meterle un sensor o algo así? No. Lo que vamos a hacer va a ser usar nuestra tabla de presión-temperatura y verificar, según la presión que esté absorbiendo el evaporador, a qué temperatura está. Por ejemplo, si en este caso fuera, vamos a poner 404, una mediana temperatura. Déjame buscar la 404, 25 grados Fahrenheit. Quiero tener. Okay, yo uso esta herramienta, se llama Reef Tool. Es de la compañía de Danfoss, ¿ok? Ahora se las comparto en el grupo, es muy buena porque te muestra la tabla de presión-temperatura. En este caso voy a poner 404 y voy a poner una temperatura de 25 grados. Más o menos estaría dando con 25 grados Fahrenheit 63 PSI en la entrada. Disculpe, Pero profesor. eso es, diga. Disculpe la pregunta. ¿Los 25 Fahrenheit es la presión saturada? Sí, ¿La temperatura saturada? la temperatura saturada. Ah, ok, yo lo puedo leer en el mismo reloj, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Si tu reloj tiene temperatura saturada de ese gas, lo vas a poder medir. Ah, ¿Ok? ok, listo, señor. En este caso, 25 grados, mediana temperatura, y estamos hablando de 63 PSI en 404. Eso es lo que nos indica la temperatura saturada del evaporador. Entonces, si tenemos esa temperatura de 25 grados y tenemos el cuarto de temperatura 35, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 10.
hay 10. Y con 10 grados, más o menos, eso es lo que se quiere tener para un sistema de walking cooler, para alimentos, para una caja de 35 grados. ¿Para qué es esta temperatura de 10 grados y no de 20 como sucede en el aire acondicionado o en otros sistemas? Para mantener la humedad. ¿Ok? Ujú. Porque entre la diferencia de temperatura sea más grande, la humedad va a disminuir. ¿Ok? Entre un equipo absorba, vamos a poner un ejemplo, absorbe 75 grados y suelta 55, hay 20, que es lo que normalmente usamos en el aire acondicionado. Por eso es que la Yes. humedad baja tanto, baja a 50. Pero aquí con tan solo 10 grados de diferencia entre el aire que entra y la temperatura del evaporador, tenemos 10 grados, solo 10 grados, ¿ok? Ujú. Serían 35 menos 20, menos 10, menos 25. 5. Ujú. Serían 10 grados de diferencia de temperatura. Pero claro, todo esto tienen que tomar en cuenta de que no hay alimento caliente, porque si ustedes están haciendo estas mediciones y resulta que están en un chicken, en un Wingstop, en una cuestión esta de pollo donde fríen papas y ponen las papas aquí abajo, ¿ah? Ujú. Ponen las papas aquí abajo. ¿Qué va a ocasionar que pongan las papas aquí abajo? Por supuesto que haya una cantidad de vapor caliente que va a subir. Y eso, por más que tú le digas que eso no se debe hacer, lo hacen los restauranteros, ¿ok? Entonces, cuando ustedes empiecen a tomar en cuenta sus mediciones, tomen en cuenta de que no haya este tipo de productos recién introducidos en la caja, ¿ok? En el Ok. walking. Porque una vez un alumno me preguntó, pues tenía que cambiar un evaporador. El evaporador, este es un evaporador de aire acondicionado, ¿correcto? Sabes que vienen así en el air handler, Sí. vienen en B. ¿Para dónde va el supply y para dónde va el retorno? Tiene que ver para qué lado entra y para qué lado sale el aire, la dirección del aire. Mm. Simplemente el nuevo evaporador que tenía él no le cabía. Él tenía que meterlo al revés. Y me preguntó que si afectaba en algo. Créanme que ningún libro le va a decir si, si afecta o no afecta la posición del evaporador. Y así como esto, van a conseguir muchas preguntas que simplemente tienen que buscar, profundizar en la lógica de los aspectos. Por ejemplo, Ujú. ¿en qué afectaría de que el flujo de aire no fuera así o que fuera así? Lo único que yo vi que había una afectación era que pudiera crear un poco más de ruido. Porque aquí ves que el viento lo corta. Ujú. Esa era la única afectación que yo vi. Y investigué sobre eso y no hay nada referente, ¿ok? Entonces, hay cosas que por lógica hay que a veces determinar. Cuando estén trabajando en refrigeración, tienen que usar, bueno, en refrigeración y aire acondicionado, usar todo su sentido, oído, olor, no solamente lo que ven, porque a veces las cosas engañan. A veces te metes en un sistema en un walking cooler, tienes que, huele como a cable quemado, ¿qué será? Ya tú te puedes ir, que puede ser que las resistencias estén dañadas, que haya habido un corto, ¿ok? El mundo de lo que es el walking cooler y freezer está bien bonito porque tiene muchas cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá, mira, ok. Aquí, en este aspecto, esto tenemos una entrada de 75 grados y una salida ¿de cuánto sería? De 65, ¿ok? Ujú. Ok, ¿cuánto tenemos aquí de diferencia de temperatura de entrada y salida? 10, pero debería ser 20, ¿no? En ese caso. Ajá, debería ser 20. Entonces, ¿es 10? ¿Por qué es 10? Porque hay un problema, ¿verdad? No está la. Hay una deficiencia donde hay gente que tiene sus casas, el aire acondicionado, no, que nunca apaga, pero sí enfría. O sea, nunca apaga, pero sí enfría. Claro, no apaga, sí enfría, porque se mantiene así. Y Ujú. los que son técnicos de aire acondicionado no han entrado a esas casas que se mantienen así y sienten un olor a qué? Humedad, Húmeda. Ujú. humedad, humedad. Sí. ¿Por qué humedad? Porque al tener una baja como lo que le había estado comentando, fíjense que se ve hasta en sistemas de aire acondicionado, al tener muy baja diferencia de la entrada y la salida, va a hacer que no funcione como deshumificador del aire, porque un aire acondicionado es un deshumificador. Esa agua que sale por el drenaje está deshumificando el aire, ¿ok? Entonces, Ujú. al tener tan baja
diferencia de temperatura, va a ser un ambiente muy húmedo. Ok. Esos son los aspectos generales que se van a ver desde el aire acondicionado hacia la refrigeración. Ahora, En la como- refrigeración, perdón, profe. En la sí, refrigeración también, por ejemplo, en el primer escenario que usted nos pone, el air handler, que el delta ujú, T es irregular. ujú, Uno en el aire acondicionado empieza revisando restricción en el flujo de aire, es decir, un filtro sucio, ujú, de pronto el flex de retorno se chupa a sí mismo cuando el blower motor empieza a trabajar. Mi ujú. pregunta es, en la refrigeración también puede suceder lo mismo, a pesar de que los he visto ocasionalmente, los equipos de refrigeración, ellos son como un cajón que lo cuelgan en el techo. Y Sí, ese tienen, es el evaporador, ¿ok? exacto, entonces también él se puede, pues no le veo, la succión de él, usted nos dijo hace unos minutos que era por detrás, ¿cierto? Sí, este es el Eso cajón por se detrás. puede tapar también y puede generar una caída Sí, en el delta T. se tapa con mugre, con suciedad. No le hacen el mantenimiento adecuado porque aquí hasta que no se dañan las cosas Hmm, no van a repararla. Entonces, yo siempre que voy a un restaurante, yo con un espejito reviso y el veo cómo están espejo. esos evaporadores porque Ujú. siempre los tienen hasta lo último, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se puede tapar por muchas razones. Yo sé que no tiene ducto de succión, Sí, señor. pero ¿qué pasa? Puede haber una bolsa de algún producto que se pegó atrás y no se dan cuenta y pasa, ¿ok? Ok. No, low mountain. Oh, okay. Low mountain, the west and the northwest. Es decir, que él es básicamente como un evaporador que funciona constantemente, como por ejemplo en el caso de los air handlers, ¿no? Tenemos el regulador que es el termostato. Sí. Cuando llega la temperatura, él apaga la unidad. Pero en el caso de los walking cooler, como usted los llama, ellos funcionan hasta que se congelan, luego tienen como su defrost For y you, right? después vuelven a arrancar. ¿Algo Eso así? es, mira, el ciclo en los walking cooler, no walking freezer. Los walking cooler no tienden a congelarse, ¿ok? Ah, Si se uy, disculpe. congelan, si se congelan es porque hay un mal funcionamiento de algún ventilador, hay algún problema que nunca apaga, pero Ok. él sí apaga el sistema de refrigeración, pero vamos Perdón, a compararlo como el aire acondicionado. es Es decir, como ahorita estamos hablando de un walking conservación. Ok, conservación. cuartos, es que estoy anotando cada No, no, palabra está suya, bien, cuartos de tranquilo. conservación. Cuarto de conservación, cuarto frío. Entonces, haz de cuenta que el walking cooler va a ser como un aire acondicionado que vas a tener en fan on, todo el Ok, tiempo fan on. sí, Los señor. ventiladores del walking cooler no apagan nunca, nunca apagan en cooler, ¿ok? En cooler. En cooler no apaga, lo que apaga es el sistema de refrigeración, el compresor y el funcionamiento del condensador y el fan condenser motor, eso es lo que apaga. Pero el evaporador siempre se mantiene encendido, recirculando el O aire. sea, y ellos también eran como la vez de descongelamiento, porque Correcto, cuando se apaga el compresor, correcto, es de congelamiento por aire. descongelamiento por aire. Wow. Hay walking cooler que, que cuando los crearon no tomaron en Ujú. cuenta las capacidades de los sistemas. ¿Y qué pasa? Ponen un condensador muy grande con un evaporador muy pequeño, entonces hay problemas que la succión es muy baja porque se chupa todo lo que hay en el sistema que pasa por el evaporador y el evaporador se tiende a congelar porque se baja mucho la presión y entonces, oh, ya está instalado, ya que se va a hacer. Entonces lo que hacen es poner un reloj para hacer un ciclo de descongelamiento. ¿Ok? El timer, lo que llaman el timer, Lo que llaman, podríamos hablar, el decir timer, que sí es como un timer. Le voy a que mostrar cada como 8 ahorita. horas. El reloj hace como un delay, ¿cierto? El reloj apaga el sistema por un De tiempo, forma mecánica. de forma mecánica. Por ejemplo, ahorita le voy a poner, Ujú. Timer, sí, es un ok, timer defrost, sí, señor. ok, este es un timer defrost que se usa mayormente en sistemas de walking freezer. Pero hay gente que se lo pone a coolers porque tienen ese problema, pues, que se descongela y es cooler. ¿Y por qué se congela? Es porque hay algún problema en las capacidades que utilizaron cuando entraron en el sistema. Usan este tipo de timer. Pero mayormente es para walking freezer. Nosotros vamos a hablar aquí de cómo se utiliza. Esto es un reloj que apaga el sistema, esté haciendo lo que esté haciendo, lo puedes programar con estos pines de aquí una vez cada 8, 4, 6 horas. Cada vez que el reloj pase por los pines, apaga por el tiempo que tú le armes en la rueda interior. Cuando sea el momento, voy a traer físicamente este timer y le voy a mostrar cómo utilizarlo porque sí es confuso. En principio es confuso cuando no lo has visto nunca. ¿Dónde van los botones para el apagado? ¿Dónde se mueve la cantidad de tiempo que le voy a dar a cada ciclo de descongelamiento? Por eso todo se lo voy a presentar aquí en físico. ¿Ok?
Ujú. Profesor, pero también de esos timers venden otro tipo que es como digital, ¿verdad? Que eso ya no es como que le puede regular más el tiempo de congelamiento, que solo le va activando una batería que creo que es de 15 minutos cada una. Sí, yo te voy a mostrar. Aquí hay muchos controles, ¿verdad? Pero voy a explicar uno que es el más común hasta en refrigeradores y en freezers. Y en walking también lo usan. Y en walking cooler, walking freezer. Es este control. ¿Ok? El control Dixel. ¿Sí lo ven? Este controlito lo usan para todo. Porque internamente esto hace lo que hace ese reloj, hace lo que hace una tarjeta, lo que hace un termostato. Claro que usa termistores para el control de temperatura. Ujú. ¿Qué vendría siendo un termistor? Un termistor es Sí. una resistencia variable. ¿Ok? Aquí le voy a presentar el termistor y cómo actúa en su cambio de ohmios. ¿Con qué trabaja él? Con ohmios. Es un sensor, vamos a ponerlo aquí en la pizarra. El termistor va a ser un sensor en forma de cápsula que va a tener dos cables. Entonces tú con el multímetro, si tú lo testeas, él te va a dar, por ejemplo, 10 kiloohmios, pero a una temperatura de, por decir algo, 70 grados. ¿Ok? Cuando aumente su temperatura, su ohmiaje disminuye. Y cuando baje su temperatura, su ohmiaje sube. ¿Ok? Eso se llama a cierto rasgo un termistor. Simplemente es un sensor que por los cambios de temperatura cambia la resistencia del flujo eléctrico a través de él. Y el control Dixel traduce esto a la temperatura que se encuentra el cuarto de temperatura y a la temperatura que se encuentra el evaporador. Y de esta manera hace el paro del ciclo de congelamiento, o mejor dicho, de la resistencia, cuando ya está todo descongelado. Él percibe si hay hielo todavía en el evaporador. Si hay hielo, él continúa funcionando la resistencia hasta que se agote todo el hielo. Ya así hayan pasado 15 minutos y el ciclo es por media hora y ya no hay hielo, él apaga la resistencia. ¿Ok? Ujú. Con ese control podemos hacer todo eso. Eliminas el termostato, eliminas el control de descongelamiento. ¿Ok? Hay otro dispositivo que se usa en el walking cooler, que es la válvula selenoide. ¿Ok? Ya se la voy a poner en pantalla. Ok, vamos a mostrar acá. Ok. Mayormente este es el termostato antiguo que se viene utilizando. ¿Ok? Este siempre lo van a encontrar en los walking cooler, este tipo de termostato. Tiene para fijarse en la pared. Esto que está aquí es precisamente el bulbo de temperatura, solamente que viene aquí enrollado. Por eso tiene que colocarse el termostato en un sitio donde el flujo de aire sea propicio para que sense en qué temperatura está la caja. ¿Dónde colocarían ustedes el termostato? En un walking. Cerca del retorno. Correcto, correcto. En la pared que está detrás de la absorción de aire. Ahí iría ese termostato. ¿Ok? Y, y disculpe, Diga. ok, sí, ahí lo estoy viendo. Si él tiene ahí se conecta el 115 voltios y él lo que hace es apagar y encender. Una línea, ¿ok? Una línea. Acuérdense que todos los Interrumpe. dispositivos, una línea que interrumpe, correcto. Se Ok, coloca en el rojo y en el amarillo, ¿ok? amarillo. El rojo y el El azul amarillo no se usa. para enfriamiento, Ok. ¿ok? Para prender cuando la temperatura sube. Y Se ahí yo seteo coloca, ahí yo seteo a cuánta temperatura quiero mi cuarto. seteas a qué temperatura quieres tu cuarto frío. Si lo Entonces estás usando un rojo y walking amarillo. cooler, lo seteas por acá, como en 35, y si estás usando un freezer, lo pones en 0. 0 menos 5, ¿ok? Ok, sí, dame un segundito. Ujú. Termostato. En Termostato. cooler, en cooler me dice que es a 35, ¿cierto? Sí, Y en freezer a 0. 0. 0 menos 5. O menos 5 grados. Me dice que va cerca el retorno y conecto solo en el rojo y amarillo. Correcto. Estos cuestan $100, más o menos, estos termostatos. Upa, No, mira, si todo lo que es de refrigeración, sí más costoso que sale aire acondicionado. más caro que el aire acondicionado. Mira, las compañías grandes están cobrando por esta instalación de este termostato $550, más o menos. Ah, bueno. Sí.
¿Qué problemas causa un termostato malo o cuáles son los más típicos que se pueden suscitar cuando determinas que es un termostato? Ok, por ejemplo, determinar que este termostato está dañado va a ser muy fácil. El problema que suscita es que puede que no apaga o que no prende, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa corriente de aquí a acá o que todo el tiempo está pasando corriente de aquí a acá, independientemente de que yo mueva la rueda. Por ejemplo, ¿cómo yo los pruebo fácilmente? La válvula selenoide, que es esta válvula, ya la puse. Esta válvula. Esta válvula puede funcionar con 24, 208, 115 voltios. Ella hace un sonido. ¡Tac! ¿Qué activa esta válvula? El termostato, ¿qué activa? El termostato directamente no activa el compresor, ¿ok? No hay conexión entre el evaporador y el condensador, sino más que las líneas de refrigeración. En este caso, hablando de los coolers, ¿ok? No hay conexión, sino la comunicación es por la refrigeración. Entonces, ¿qué activa y desactiva el termostato? Esa solenoide. Esa solenoide entonces va a producir un sonido. Eso es para no tener que desarmarlo y poner el multímetro aquí y ver si pasa o no pasa la corriente. ¿Ok? Porque esa es la otra manera. Ya más que lo destapas y mueves la rosca, mueves la rueda. Vamos a suponer que te llaman porque no, que no prende el cuarto frío, no prende, entonces está en 50. Entonces, ¿cómo vas a hacer para probarlo? Bueno, lo llevas primero a 100 y después te lo devuelves hasta 0. O Y con ahí vas, continuidad también. ajá, con continuidad, exacto. También. Entonces, pero como van a estar los cables conectados aquí, no vas a poder probar continuidad. No es que quites los cables, quites el breaker, todo, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar el multímetro y vas a usar la función de voltaje y entonces mueves la rueda hacia atrás y tiene que hacer un clic y pasar corriente del rojo al amarillo o viceversa. Si Y no esa es la que pasa, le envía, y esa es la que le envía señal a la selenoide. Bueno, esto, energiza a la ajá, selenoide. correctamente, energiza la solenoide. Y perdón que Correctamente. pregunte, ¿el selenoide abre paso del refrigerante? Correcto, abre paso refrigerante. O sea que si cuando la selenoide se cierra, evita el paso del refrigerante y el evaporador no se enfría. Correcto, Y correcto. mi pregunta es, de ahí para atrás, de esa línea hacia atrás, hacia el condensador afuera, ¿cómo se controla eso? ¿Qué controla que prende y apaga? Ok, arriba, Para el lado donde yo estoy de New Jersey, nosotros manejamos lo que son los boilers y manejamos lo que son las zonas, que con el termostato energizamos la zona, ¿cierto? Y abre el paso de agua caliente para que se calienten los vapors. Entonces asocié rápidamente lo que usted ok, me acaba de sí, explicar. sí, no, está muy bien, está muy bien. Es casi lo mismo. El termostato cierra la solenoide y ya va, tengo un Hay ruido alguien que acá. tiene como algo. Ajá. Ya creo que lo cancelé. La solenoide cierra el paso de refrigerante y el compresor sigue funcionando. Sigue funcionando y sigue succionando todo el refrigerante que hay en el evaporador. ¿Qué pasa cuando succiona todo el refrigerante que hay en el evaporador, pero no hay paso de refrigerante? La presión se baja. Entonces hay una caja de control de presión que va a ¿Presostato? determinar un presostato. Pero en este caso se le dice caja de control de presión, pero es un presostato, correcto. Entonces esa caja de control de presión es graduable. Yo se las voy a traer para enseñarles cómo graduarla. Y esa caja simplemente también es un switch. Cuando baje la presión, en este caso vamos a poner un ejemplo, un cuarto frío que trabaja con 404 y la presión baje de 30. Está trabajando el compresor, la solenoide se cerró, se succiona todo el refrigerante que tiene el compresor y bajó de 30. Al bajar de 30 va a desconectar, ¿ok? Desconecta el compresor y ya para el sistema. ¿Cómo va a encender? Cuando suba. Cuando el termostato le subas, ¿ok? Le bajes de temperatura, ¿qué va a hacer? Va a mandar la señal a la solenoide. Cuando Ok, la solenoide abra, va a dejar pasar el refrigerante y va a llegar hasta el presostato, que va a aumentar la presión, va a llegar a 60, depende de cómo tú lo programes, llega a 60 y cierra el contacto y prende el compresor y vuelve a trabajar el sistema. ¿Ok? Wow. Sí, señor, gracias. Muchísimas gracias por la explicación. Ok. Así trabajan los sistemas, sean de freezer o refrigeración con válvulas solenoides. ¿Por qué esto y no apagar el compresor de una? Porque los sistemas de refrigeración los cuidan más, ¿ok? Porque son sistemas que tienen que trabajar durante mucho más tiempo, casi que 24 horas, si se dañan, pueden ocasionar pérdidas de miles de dólares. Y al hacer esto, reduces la cantidad de presión de un lado de la línea y haces que el compresor se apague más suavemente, ¿ok? Y no se apague de golpe. Perdón, el selenoide va en la línea de líquido, ¿cierto? Correcto, la línea de alta, correcto. Porque lo que usted me está explicando ahorita pasa como cuando uno hace un pump down,
Entonces uno cierra y baja y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, pero en el aire acondicionado. Aquí en este caso tenemos un presostato que cuando se baja la presión, abre circuito y apaga todo hasta que vuelva y suba. Sí, prácticamente hace un top down todo el tiempo. Listo, sí, señor. Gracias. Dale. Profesor, una consulta. ¿Y esos preostatos llevan un diferencial? ¿De cuánto es el rango de diferencia? Correcto, llevan en el presostato, te va a decir cut in, cut out y diferencial. ¿Ok? Cut in, a cuánto va a cortar para entrar, cut out, cuánto va a cortar para salir, y la diferencial va a ser esa diferencia de presión que tú le vas a colocar para que entre o salga. ¿Ok? Ya más adelante lo voy a explicar más detenido con el reloj físico y con la pizarra aquí lo vamos a explicar, ¿ok? Para que lo puedan entender mejor. ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Entendido hasta los momentos? Todo claro. Sí, señor, muchas gracias. Sí, Ok, sí, pero ok. Entonces, vamos a seguir aquí con el... Ajá. Fíjense, esta es la válvula selenoide de la que estábamos hablando. ¿Y qué es lo que tiene aquí adentro? Adentro lo que tiene es un pasador. Y este pistón se eleva, baja o sube según la inducción magnética que se le haga al coil de la válvula. ¿Ok? Como una válvula reversible. Ajá, la válvula reversible, la solenoide y la válvula reversible, La ella electromecánica. mueve, sí, ella mueve la electromecánica, ella mueve un pequeño pistón. Igualmente Sí, sucede señor. aquí. Ok, ¿Ok? listo, señor. Ok. Ok. Ok, vamos acá. Ok. Ok, estamos acá, vamos a borrar acá. Que simplemente les quería aquí mostrar lo confortable. O sea que nos fuimos un poquito a al otro tema, pero igualmente no es cosa de que se pueda aprender en una sola clase, así que eso lo vamos a volver a repetir. Y bueno, ya ustedes saben cómo, ustedes ya vienen de la escuela de Mateo y saben que la repetición es lo que va a hacer que podamos aprendernos todo esto, Sí, señor. Sí, y de hecho, que es sumamente peligroso, ¿ok? Es peligrosísimo, por eso que se cobra bien. Ahí tú te has metido dentro de un cajón de un cuarto frío, cambiando un termostato, y todo es de acero, de metal galvanizado, todo es conductor, está húmedo. Pegas un cable, agarras la pared, y ahí te quedas hasta que vienen a buscar las alitas de pollo y estás tú también ahí. Pero poco a poco, por lo que hay que tener es conciencia y cuidado, ¿ok? Mucho cuidado con lo que hacemos. Ok, aquí tenemos un evaporador que se encuentra absorbe por detrás una temperatura de 35 grados. Ya está en un punto, está bueno, pues está para apagarse. Y como dijimos antes, un evaporador a 25 Fahrenheit. Y entonces tenemos una temperatura delta una diferencia de temperatura de 35 menos 25. Esto sería ideal ¿para qué? Esta diferencia de temperatura nos va a proporcionar, esta es una fórmula, nos va a proporcionar 85% de humedad, ¿ok? ¿Para qué es esto? Para carnes, para productos cárnicos y fiambres. Productos agrícolas, que le dicen el product. Product. Ok, ¿por qué? Porque evita que se sequen las manzanas, tomates, las frutas. Ok. Ahora, en un refrigerador, esto puede variar, porque los refrigeradores se mantienen mayormente entre 38 y 40 grados. Esa es la temperatura que se mantiene. No quiere decir que esto no se pueda mantener así, sino que esta es una temperatura ideal de conservación y en un refrigerador, ¿dónde está el refrigerador mayormente? Es para uso continuo, ¿ok? En un refrigerador es porque se va a usar rápidamente. Y en cambio en el walking es para conservar. No van a estar abriendo cada rato el walking. Lo que van a salir de primero lo van teniendo en el refrigerador, y lo que va a tardar más en salir lo van poniendo en el walking cooler. Por eso es que el walking tiene una temperatura, se mantiene una temperatura inferior para tener una conservación por mayor tiempo. ¿Ok? Entonces si tenemos 38, que es más o menos lo que se mantiene siempre en estos refrigeradores, Profe, pero disculpe. diga, ¿Qué es fiambres? fiambres es como jamones. Lo que pasa es que tomo estas explicaciones de libros españoles, ¿ok? Sí, señor. Y entonces, Carne, jamón y jamones, carnes, salchicha.
salchichas, todos estos embutidos. Pescado no, ¿cierto? Pescado ya es para cooler, para freezer, perdón. No, también cooler se puede utilizar, pero tengo un cliente que tiene cooler para pescado, pero en la zona de preparación, ¿ok? Ok. Cuando lo Sí, están pelando, lo están abriendo, todo eso. Pero también se puede conservar, pero no mucho tiempo, ¿sabes? El pescado es más delicado. sí, señor. La cadena de frío. 20 Fahrenheit. Entonces, mayormente en los refrigeradores va a haber esta diferencia. Tenemos una 3840 entrando y vamos a tener el evaporador a 20 grados Fahrenheit. Entonces, te pones a ver cuánto tenemos aquí entonces de diferencia. Estamos hablando que tenemos 18-20. Entonces, ¿qué humedad tenemos aquí? Probado ya por muchas pruebas que se han hecho, tienen un 65% de humedad. Pudiera ser una humedad muy baja para mantener los productos durante mucho tiempo en el refrigerador. Por eso es que el que trabaja en el restaurante no se da cuenta que en el refrigerador el queso se seca, pero en el walkie no se secaría, porque mantiene la humedad, aunque está más frío, mantiene la humedad por más tiempo. Entonces el queso amarillo, por ejemplo, tiende a secarse, a ponerse como, así como arenoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a decir la teoría? Que a mayor diferencia de temperatura, va a haber menor humedad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, claro, mira, tú puedes tener, vamos a suponer que tú tienes un equipo que mantiene una humedad así como esto, bien equilibrado, de un 85%, ¿verdad? Pero dentro del walking, los de restaurante pusieron unos estantes aquí. Y aquí pusieron pusieron pollo y carnes. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está pegando directamente el aire frío al producto? Entonces, ¿qué va a pasar? Los va a quemar. Los va a quemar, ajá, los va a secar, por el área, por externamente lo va a secar. Es como cuando antiguamente guindaban las carnes a la intemperie para que les pegara el aire para secarla. Igualmente va a pasar aquí. Puedes tener una humedad muy baja, pero si haces que los productos tengan contacto directo con el aire, se va a secar. ¿Ok? Pregunta hasta el momento. Sí, señor. Una. Lo de la derecha, la flechita, dice T de mayor humedad. Pero ¿lo puedes repetir, por favor, para yo tomar apuntes? Entre mayor TD va a ser menor humedad. ¿Ok? TD es, Bueno, TD la es diferencia de temperatura aquí. DT. temperature Ya. difference, algo así. Sí, Ok. sí, pero diferencia de temperatura. Esta del evaporador y la del retorno. Entre mayor sea la que entra y a la temperatura que está el evaporador, va a haber menor humedad. ¿Ok? Una consulta, ¿la humedad la podemos calcular de alguna forma o nos tenemos que guiar debido a esa presión, a esa temperatura? No, son rangos preestablecidos teóricos, pero lo más preciso va a ser que tú tengas un dispositivo de medición de humedad y temperatura. Ok, pero es un simple aparato para medir la temperatura, la humedad del aire, y es bien barato, están $20 en Amazon. Es decir, profesor, que en el walking cooler, como la humedad baja, ¿cierto? Hay menos porcentaje de agua en el aire. Es Hay por eso más, que se seca hay todo, más. ¿cierto? Oh, en los que se En el secan. freezer, perdón, en los freezer, discúlpeme. Es que todavía me estoy acostumbrando en los freezer. Ok, Porque los freezer. en el freezer tenemos 18-20, ¿cierto? Sí, Es decir, sí. que la humedad baja, la humedad cae. Es por eso que todo tiende a congelarse, ¿sí? Entonces menos moléculas de agua en el aire. En Mira, el cooler, lo que pasa es que en los freezer no vas a ver producto no empaquetado. todo es empaquetado en los coolers, En, perdón, los en los en freezer. los- en los freezer todo, que lo que entra al freezer está empaquetado. O Es sea, ahí correcto. mayormente la humedad no sería cuestión de importancia. No vas a meter carnes abiertas sin empaquetar a un freezer. Porque se supone que vas a conservar por periodos largos. Entonces, Mm, primordialmente van hasta envasados al vacío, las carnes al vacío y las meten al freezer. O sea, no tiene la relación de temperatura, de humedad no es tan tomada en ok. cuenta. Esto que le estoy Empaquetados, hablando, vacíos. esto que le estoy hablando de la humedad y temperatura, se lo estoy diciendo porque tienen que saberlo, porque va a llegar el momento que no les digan solamente no enfría, no les digan solamente, ay, no apaga,
se congela, no, le va a llegar el momento que le van a decir, hey, mira, tengo el walking, la temperatura está bien, todo bien, pero las manzanas se están partiendo de lo seca. Entonces ya tú vas a saber que tiene baja humedad. Te vienes, buscas tu medidor de humedad y, no, lo que sí tienes es baja humedad por esto y aquello. ¿Ok? Ok. Pregunta. Y eso lo solucionaríamos subiendo la temperatura para que no haya tanta humedad. Bueno, ahí ya habría que hacer un estudio de la potencia que le metiste al walking, ¿ok? La potencia que le metieron al equipo, como les dije anteriormente, el flujo de aire que no esté pegando directamente contra el producto, la Perdón, profe. temperatura. Ajá. Perdón, el TD. En refrigeración, el TD es lo que es en aire acondicionado, el delta T. Sí, ¿puedo hacer la simulación? Sí, puedes hacer la Ok, simulación. entonces, por ejemplo, si yo llego a un restaurante y yo hago mi TD, que yo conecto mi gauge en el compresor y me voy para adentro, ¿cierto? Y mido mi temperatura. Y yo digo, tengo mi TD en un freezer, está en 10. Yo empiezo, igual que en aire acondicionado, a mirar, a hacer el troubleshooting como, ok, voy a mirar que tenga buen flujo de aire, ¿sí? Que tenga buen flujo de aire y luego me voy a la carga del refrigerante, a las presiones. Sí, Y también en los refrigerantes, igual que en aire acondicionado, también tengo la tabla de presión-temperatura, también es lo mismo. es la misma tabla de presión-temperatura. Y en donde está el condensador, ¿cierto? En este caso, ¿dónde tiene el condensador los frigoríficos? ¿Afuera? El condensador está en el techo. Ah, ok. Está en el Está en techo. el techo. No, vamos a hablar también del condensador, porque hay diferencias de el funcionamiento del condensador de un walking cooler o freezer al de un aire acondicionado. Por supuesto. Recuerden Nomás en el presostato, nomás. el Ahí se ve muchísimo. presostato. Ahora, otra cosa, como un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están a una temperatura de 95 grados y está funcionando el condensador del walking freezer o cooler. Pero vamos a suponer ahora que llegó invierno y la temperatura exterior está en 45 grados. En 45 grados ningún aire acondicionado está encendido, ¿correcto? Porque todos están Sí, encendidos pero en calefacción. No están sí, sí. encendidos en enfriamiento. Y el freezer en la bodega sí está teniendo que funcionar. Entonces, ¿cómo hace ese condensador para funcionar a esas temperaturas tan inferiores? Aquí es donde entra en acción un dispositivo que se llama Fan Cycling Control. O sea, control de ciclo de ventiladores. ¿Qué Ok. va a hacer este control de ciclo de ventiladores? Él va a censar la temperatura del aire o la temperatura del gas refrigerante que viene por la condensación y si determina que el gas condensado que pasó por el condensador está a muy baja temperatura, va a apagar los ventiladores para que trabaje el condensador sin fans. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le pones los FEN y le haces pasar ese aire frío a 45 grados, el gas refrigerante no va a estar condensado, pero no va a Se va a tener frizar. la presión, no va a tener, acuérdense que la válvula de expansión, para que haga una correcta expansión, debe tener estas frases, cierta presión y cierta temperatura. Si el gas refrigerante puede estar condensado líquido, pero no tiene ni la presión ni la temperatura adecuada, la expansión luego de la válvula no va a ser correcta. ¿Ok? Así es. Ok, perdóname, profe. Creo que ahí sí me cogió en No, curva. no, no, Entonces, tranquilo, la tranquilo, hago que para la próxima. O eso son sea, temas. afuera es como un sensor, como yo lo equiparo con lo que conozco, ¿no? Afuera, por ejemplo, en los hip afuera tengo un Ujú. sensor que cuando la temperatura está demasiado baja, ¿qué es lo que hace? Desactiva los ventiladores de adentro. Desactiva, hace el cambio de la válvula reversible, desactiva los ventiladores y ¿Tenemos se válvula calienta reversible el en el frigorífico? condensador. ¿Ah? ¿Hay válvula reversible en los frigoríficos? No, no, no. Eh, no, mira, ¿qué te dije que hacía este sensor? Este Sí, señor. sensor lo que hace es apagar los fans. Acuérdate que, ¿por qué en el sistema Hipón tiene control de descongelamiento? Porque se congela la de Sí, afuera, señor. la condensadora. Se Sí, congela señor. porque está trabajando en calefacción. Pero aquí no, aquí está trabajando en frío. Vamos a poner un ejemplo así bien claro. Tienes un aire acondicionado, pero adentro de la casa hay una clase de zumba. Están haciendo ejercicio y afuera está a 45 grados, pero dentro de la casa está a 90. Esa gente anda ahí, no sé qué andan haciendo. Y entonces necesitas el aire acondicionado encendido, pero afuera el condensador está sufriendo porque hasta 45 grados. Está demasiado frío. Entonces el gas refrigerante no va a tener ni la presión de temperatura adecuada para expandirse. Entonces, ¿qué va a hacer este sensor? La temperatura del refrigerante está muy baja. Apaga el fan para que suba la temperatura del refrigerante, De afuera, el fan de afuera. el fan de afuera. Ahora sí le capté la idea, porque yo estaba pensando en el fan de adentro. Entonces yo Oh, dije, no, si se no, no, apaga el de adentro, se congela. el Yo dije, condenser no, pues moro, el moro de el de condense. afuera. Ujú. Ok, ok. Apaga el de afuera para que el refrigerante no libere el calor tan rápido, sino que lo libere con la temperatura natural que hay en el exterior, que es Se va a 45. recalentar. Se va a recalentar, se sube la presión, Entonces, porque el de no se va a afuera está apagado. recalentar, no se va a recalentar porque el sensor, antes que se recaliente, va a prender el ventilador.
Ok, y por eso, entonces, pero el compresor sigue bombeando, sigue haciendo la relación de compresión. Y por eso es que Correcto, sigue arriba el frigorífico, el de arriba, el evaporador, sigue funcionando y sigue congelando. correcto. Entiendo. Gracias, profesor. De nada, de El nada. dispositivo que el dispositivo que nos está mencionando, profesor, es uno que viene en la máquina afuera, que parece el termostato, que va conectado a un bulbo en el exterior, ¿verdad? Que se le Sí, regula la temperatura. Ese es el sí. que nos está diciendo, porque sí, la Bueno, otra vez nos dijo que parece, iba mira, conectado al ventilador. sí, cuando lleguemos a ese momento, les voy a mostrar, hay distintos dispositivos. Hay uno que es como un botón como el del control defrost de los aire acondicionados que apaga los fans. Va atascado en la línea de condensación y permite la continuidad para los fans. Entonces, ese apaga los fans. Hay otro que simplemente trabaja con presión, ¿ok? Es como un presostato de esos pinas que va en la línea de alta de condensación. Si la presión de condensación no es la adecuada, apaga los fans. Hay otro que va incorporado en el sistema de refrigeración, que en vez de, que bueno, apaga los fans y manda gas más caliente a una zona que necesite. Eso vamos a hablar, pero hay varios sistemas, pues, no es solamente uno. Ok. Ya ahí cuando lleguemos a ese momento, ya lo explicaremos mejor y bien Señor. detallado, ¿ok? Bueno, ya vamos a terminar la clase. ¿Qué les ha parecido? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, profesor. Es lo que estaban editando. No, estamos a la orden y